Hola, muy buenas tardes. Soy Ricardo Hernández Forcada, director de Prevención y Participación Social en el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA, CENSIDA, de la Secretaría de Salud Federal. En esta ocasión me permito hacer la presentación introductoria al tema que nos ocupa, que es la atención de personas que viven con VIH en estado crítico. Para ello, me permito en primer lugar presentarles cuáles serán los contenidos de mi participación. En primer lugar, tener claridad del panorama epidemiológico de las personas que viven con el virus en el mundo y en nuestro país. Y a continuación, pues hablaremos de las personas que viviendo con el virus se encuentran o se han encontrado en algún momento de su vida en una condición crítica. Tener un poco de claridad, pues, de cuál es la situación en relación con esta población a la que debemos atender. Como la mayoría de ustedes conocen, el VIH se descubrió en 1983, cuando se identificó que este virus era la causa del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En 1981 aparecieron los primeros casos en los Estados Unidos y se publicaron en junio del 81 los primeros estudios científicos, particularmente en New England Journal of Medicine, en donde se hablaba de un número de jóvenes, hombres entre 30 y 40 años, todos ellos hombres homosexuales, que presentaban una situación crítica de salud, a pesar de tener antecedentes de gozar de buena salud hasta ese momento. Ya para el 83 se identifica que la causa de esta condición es un virus que se transmite por vía sanguínea, de tal suerte que las vías de transmisión son únicamente la sexual, la sanguínea y la perinatal. Y justo en ese año, en 1983, en nuestro país se identifica el primer caso y se describe en un artículo científico elaborado por el doctor Stanislao Stanislavski del Instituto Mexicano del Seguro Social. Desde 1981, que se identifican estos primeros casos en Estados Unidos, a la fecha, a lo largo de estos 43 años, eh, más o menos 80 millones de personas han vivido con el virus, de las cuales 39,9 millones de personas viven hoy día con el virus en el mundo, de acuerdo con el último cómputo completo del año 2023. En el gráfico que pueden ustedes apreciar se ve un mapa mundial y pues los colores más oscuros representan las zonas donde hay mayor incidencia de personas con VIH. Como podemos ver, pues la región más afectada claramente es el centro occidental y el sur de África y también tienen una importancia grande los países de Asia Central y del este de Europa, así como los países más occidentales del continente europeo y desde luego también los países de toda nuestra región de América Latina. Y cuando se hace el análisis atendiendo a la edad, pues tenemos el mapa de abajo en donde se nos presentan las cifras de personas viviendo con VIH entre los 15 y 49 años de edad. De nueva cuenta, las regiones más afectadas se encuentran en el centro occidental de África y el sur del mismo continente y en relación con prevalencia, pues también nuestro subcontinente latinoamericano es importante. Bien, las nuevas infecciones, de acuerdo a la región donde se han producido, están concentradas en África Oriental y del Sur, con el 34,8%, representando 450
mil nuevas infecciones, mientras que en el caso de Europa, de África Occidental y Central, perdón, es el 14,7% con 190,000 nuevas infecciones. Le sigue el Asia y el Pacífico con 23,2%, que son 300,000 infecciones. Y bueno, pues aquí podemos ver todos los demás detalles. Llamó la atención particularmente sobre nuestro subcontinente latinoamericano, que tiene 15,000 nuevas infecciones, de acuerdo con los datos de ONU-SIDA. Bien. Otro de los temas que desde luego es fundamental tener presente es que a pesar de que desde el año 1996 contamos con los inhibidores de proteínas que necesita el virus para replicarse, inicialmente los inhibidores de proteasa, hoy tenemos inhibidores de transcriptasa reversa, inhibidores de fusión, son medicamentos que han dado la posibilidad de un control eficaz de la infección en personas que viven con VIH. A pesar de ello, todavía el VIH sigue dando pie a que personas desarrollen el síndrome y bueno, parte de esta realidad obedece a que el tratamiento no está disponible para la totalidad de las personas que viven con el virus en el mundo. Afortunadamente, en el caso de nuestro país, el tratamiento es universal desde el año 2003 para toda persona que viva con VIH, y desde el año 2019 esa universalidad se enfatizó con la reforma constitucional y a la Ley General de Salud, que establece la universalidad de los servicios de salud para toda persona que se encuentre en territorio nacional. Como podemos ver, está nuestro país entre aquellos que tiene más de 3,000 personas que fallecieron por VIH. De hecho, la cifra es más o menos alrededor de 5,000 personas por año que, por desgracia, siguen llegando a este desenlace. De ello deriva, pues, la importancia de que en este curso se aborden por parte de nuestros ponentes las importantes medidas de atención para aquellos pacientes con VIH que llegan a presentar un estado crítico. Bien, para hablar de la distribución de estas defunciones en el mundo, según las regiones distintas, pues como podemos ver, la mayor incidencia se presenta en el Asia-Pacífico con el 23,5%. Perdón, no, la mayor es África Oriental y del Sur con 40,7%, seguido de Asia y el Pacífico con 23,5%. Hago énfasis en nuestra región latinoamericana, en donde tenemos el 4,7% de las defunciones registradas por SIDA en el mundo. Bien, cabe señalar que a pesar de que todavía representa una preocupación de salud pública que las personas lleguen a tener un desenlace de fallecimiento a causa del SIDA, estos fallecimientos se han reducido si tomamos en cuenta como punto de partida y de comparación el año 2010 con respecto del año 2023, una reducción del 51%. Si nosotros ponemos la fecha en 2004, teníamos 2,1 millones de defunciones. Para el año 2010 se redujo a 1,3 millones y para el 2023 se redujo a 630,000. De tal suerte que pues es una importante disminución, pero nuestro objetivo es llegar a cero defunciones por SIDA, ¿no? Los objetivos que se nos han marcado para el 2030 es que el 95% de las personas que viven con el virus cuenten con su diagnóstico. De ellas, el 95% se encuentra en tratamiento
y que de entre ellas el 95% haya logrado la supresión viral. Esto permitirá hablar del fin de la pandemia del SIDA, porque nadie tendrá por qué llegar a esta etapa de la infección con el tratamiento adecuado y mucho menos a fallecer por esa causa. Aquí podemos ver la aportación de cada una de las regiones del mundo a esta disminución, mientras que a nivel global hablábamos de una disminución del 51%, África Oriental y del Sur tienen una disminución del 57%, lo mismo que el Caribe, África Central y Occidental por el estilo con 55% y Asia y el Pacífico 51% de disminución, mientras que Europa Central y América del Norte tienen una disminución del 34%, Latinoamérica del 28%, Medio Oriente y África del Norte del 6%, mientras que en Europa Oriental y Asia Central, por el contrario, tenemos un incremento del 34%. En aquella región hay que tomar en cuenta que hay un fuerte componente de transmisión del virus a través de la vía intravenosa por el consumo de sustancias psicoactivas por esa vía que representan un reto importante de salud pública. Mientras que en el resto de regiones tenemos que fundamentalmente la vía de transmisión sigue siendo por encima del 90% la vía sexual y pues es ahí donde tenemos que poner la atención. En relación con las personas que viven con VIH y lo que se denomina la cascada de la atención, a nivel mundial tenemos que el 86% de las personas que viven con el virus conoce su diagnóstico. Estamos hablando pues de que de esta estimación de 40 millones, el 86% ya tiene un diagnóstico. Eh, pues lo cual pues, nos pone cerca de la meta del 2030, que es de 95. Sin embargo, de ellas, solo el 77%, haciendo de este 86 un nuevo 100%, solo el 77% recibe tratamiento antirretroviral. Y de entre ellas, haciendo de este grupo un nuevo 100%, el 72% ha logrado la supresión viral, es decir, que la cantidad de virus en sangre esté en niveles de indetectabilidad en las pruebas de monitoreo. Esto significa que a pesar de vivir con el virus, su concentración es tan baja que las pruebas que hacen el conteo de la carga viral solamente indican que hay menos de 1000 copias. En el caso de México tenemos tecnología con sensibilidad hasta 40 copias. Entonces, cuando una persona decimos que está indetectable, quiere decir que tiene 39, quizá 25, quizá 2, no lo sabemos, pero sabemos que está por debajo de 40. Y esto tiene, pues desde luego, como resultado la posibilidad de la persona de empezar a recuperar su sistema inmunológico a niveles incluso de una persona que no vive con el virus y tiene una externalidad adicional que es muy importante en términos de prevención, que es la posibilidad de que esta persona no pueda transmitir el virus a terceras personas. De hecho, una persona indetectable decimos que tiene una posibilidad de intransmisibilidad. En pocas palabras, se ve imposibilitada de transmitir el virus, incluso sin el uso de medidas como los mecanismos de barrera o condones. Aún sin usarlos, no puede transmitir el virus. Bien. Llegando pues al caso de nuestro país, pues, estimamos pues que hay, decíamos al inicio, 380,000 personas que viven con el virus. La estimación baja habla de 330,000, la estimación alta habla pues de 430,000. En promedio estamos pensando que pueden vivir 380,000 personas que viven con VIH en México. En las tres láminas que están aquí presentes se puede apreciar en el caso de hombres y mujeres mayores a 15 años, se estima que los hombres aportan 307,000 casos, mientras que las mujeres 71,000
casos. Y en el caso de menores de 15 años, estamos estimando que son 3.300 los menores, hombres y mujeres, que viven con el virus. En relación con la cascada de la atención, es decir, el cumplimiento de estos objetivos que ya habíamos mencionado, pues estamos llegando en relación con el primer 95. Aquí voy a hacer una precisión. Dice la lámina 95, 90, 86. La razón es que el 95 es respecto del 100% de los casos estimados, el segundo 95 respecto de la totalidad de los casos estimados se convierte en 90, puesto que mide sobre el 95 previo, y sobre el 95% es el 86% del total. Entonces, las metas puestas en 95, 95, 95 tienen el siguiente cumplimiento en nuestro país. De estas 380,000 personas que viven con el virus, tenemos que 8 de cada 10 conocen su diagnóstico, es decir, 314,000 distribuido en los servicios de la seguridad social y en los servicios para personas sin seguridad social a través de los Capacits, los SAI y los servicios que da el IMSS Bienestar y los servicios de los estados de la República para personas sin seguridad social. De entre ellas, 6 de cada 10, o sea, 240,000, ya se encuentran en tratamiento antirretroviral. Y de este grupo, 224,000, es decir, 6 de cada 10, ya se encuentra en supresión viral. Entonces, tenemos claramente un reto para el cumplimiento cabal de estas metas al 2030. Estamos ya a 6 años de que ese plazo se venza, y para lograrlo, pues tenemos que poner atención en, en la detección oportuna y en la calidad de la atención a las personas que viven con el virus. Aquí tenemos las cascadas en relación con el total, ya las mencionamos. En el caso de los hombres adultos, tenemos unos cumplimientos de 83, 79, 92. Y en el caso de las mujeres, el cumplimiento es ligeramente inferior en detección, muy inferior en tratamiento y muy favorable en supresión viral, con 80, 66, 93. Aquí quiero llamar la atención a que hay un componente de género el cumplimiento de estos objetivos, toda vez que, y como todos sabemos, hay una carga desproporcionada de las labores de cuidado en las mujeres, que son a ellas a quienes fundamentalmente se les encomienda el cuidado de las niñas, los niños, los adolescentes, las personas con discapacidad y las personas mayores en sus familias, lo que hace que las mujeres tengan un interés inmediato de atender a su familia antes que a su propia atención. Tenemos ahí todo un trabajo que revisar en cuestión de las estructuras vigentes de género para lograr que tengan un diagnóstico oportuno y un tratamiento eficaz. En el caso de los menores de 15 años, tenemos que solo el 55% de estos menores conocen su estado serológico. De entre ellos, afortunadamente, el 87% está recibiendo tratamiento, y de ellos el 87% ha alcanzado la supresión viral. Pues ahí vemos una respuesta favorable en relación con aquellos que tienen diagnóstico para ser atendidos con adherencia a su tratamiento. Hablábamos ya hace unos minutos de que la aparición del tratamiento antirretroviral de gran actividad, con siglas TARGA, todavía tenemos una fuerte carga de enfermedad en pacientes que viven con VIH en unidades de cuidado intensivo. Siguen ocurriendo, incluso aumentando, y la mortalidad, como ya dijimos, se mantiene relativamente estable. Si lo medimos a tasa poblacional, hay una disminución, pero estamos hablando básicamente que los últimos quizá 20 años hemos tenido 5,000 fallecimientos por año por enfermedades asociadas al VIH.
¿Esto a qué obedece? Pues parece ser a problemas de acceso al servicio de salud o por una infección por VIH no diagnosticada a tiempo. Tenemos que en nuestro país cerca del 40% de de los nuevos diagnósticos se da ya en un contexto de infección avanzada. Esto supone un reto para la atención de las personas, porque evidentemente hay una prognosis más favorable si el diagnóstico se da en una etapa asintomática. Por eso la invitación es a que toda persona que vive una vida sexual activa se haga una prueba de VIH periódicamente, aproximadamente una vez por año, y si pertenece a las poblaciones más afectadas, como son los hombres que tienen sexo con hombres, las personas que realizan o han realizado trabajo sexual, las personas que consumen drogas, fundamentalmente por vía intravenosa o inhalada, o las personas que han estado en reclusión, así como hombres y mujeres trans. En ese caso, pues la recomendación, dado que tenemos mayores prevalencias en esos grupos, pues es que se hagan una prueba con mayor periodicidad, quizá cada 6 meses. La mortalidad aproximada de estos pacientes con VIH que llegan a unidades de cuidado intensivo es de 25%, lo cual pues revela la importancia de este curso para mejorar nuestra atención en esta población. Y se presenta en personas con antecedentes de sarcoma de Kaposi, recuento de CD4 menores a 50 mililitros por milímetro cúbico, de 50, perdón, copias. Bien, decíamos que en el año 96 aparece y en ese mismo año México tiene acceso al tratamiento antirretroviral de gran actividad, que es el que nos permite el control de la infección, a pesar de que ese tratamiento eficaz está disponible. Todavía tenemos pacientes que viven con VIH que llegan a unidades de cuidado intensivo. No solamente siguen ocurriendo, sino que incluso hay incremento en la incidencia y la mortalidad se mantiene relativamente estable en números absolutos, con alrededor de 5,000 fallecimientos por año en los últimos años. Si lo medimos a tasa poblacional, hay un decremento en la mortalidad, es un decremento marginal, pero importante. Sin embargo, pues nos llama todavía la atención que tengamos este número de una situación crítica de salud asociada al VIH. ¿A qué obedece esto? Pues tenemos como causa fundamental que cerca del 40% de las nuevas personas diagnosticadas son diagnosticadas ya en etapa de infección por VIH avanzada. De tal suerte que la mortalidad aproximada de los pacientes con VIH que llegan a unidades de cuidado intensivo es del 25%, lo cual pues destaca la importancia de este curso que estamos comenzando. ¿En qué tipo de personas se presenta? En personas que tienen antecedentes de sarcoma de Kaposi, un recuerdo de las células CD4 igual o menor a 50 por milímetro cúbico, mayor gravedad al ingreso, un pobre estado funcional, necesitan ventilación mecánica para asistir la oxigenación, falla cardíaca o uso de fármacos vasoactivos. Son, digamos, las que principalmente presentan esta necesidad de unidades de cuidados intensivos. La motivación del ingreso a estas unidades está relacionada con enfermedades infecciosas. Es el caso de entre el 70 y el 80% de los casos, incluyendo neumonías bacterianas o por Pneumocystis jirovesi, neumotórax asociado a Pneumocystis cerevisiae, tuberculosis o toxoplasmosis cerebral como las principales causas de ingreso a estas unidades de cuidados intensivos en personas que viven con VIH. A pesar de un mal pronóstico inicial, la mortalidad
a 3 meses en los sobrevivientes ha mejorado gracias al tratamiento antirretroviral altamente activo respecto a series históricas que no contaban con esta alternativa terapéutica, lo cual subraya la importancia de combinar adecuadamente las terapias de cuidado intensivo con el tratamiento a la infección por VIH. Desde luego, esto requiere una valoración clínica particular, caso por caso, para valorar el momento oportuno del inicio del tratamiento antirretroviral. Algunos pacientes pueden efectivamente iniciar de inmediato, otros tienen que tener condiciones para que puedan también soportar el tratamiento antirretroviral, además de los tratamientos para el resto de las condiciones de salud. Además de los ingresos a unidades de cuidado intensivo, las personas con infección por VIH o SIDA experimentan complicaciones propias de su edad o de aquellas facilitadas por las alteraciones metabólicas asociadas, determinado también ingresos a unidades coronarias intensivas. Es importante destacar que en el caso de nuestro país, ya cerca del 25% de las personas que están en atención por VIH superan los 50 años de edad. Y esto pues trae aparejado las complicaciones de salud que deriven del envejecimiento y también presentan en muchos casos comorbilidades o enfermedades asociadas, por ejemplo, a los efectos también de los tratamientos antirretrovirales, como puede ser hipertensión o puede ser diabetes. De tal suerte que pues todo esto hay que tenerlo muy presente en la atención de estas personas. Bien, eh, aquí tenemos precisamente la lista de comorbilidades, hábitos y coinfecciones virales en 32 pacientes en hospitalización inicial en unidades críticas o semicríticas, de acuerdo con un estudio publicado en el año 2024 de Fernando Verdugo y otros autores. Se encontró que el 33% de estos pacientes tenían antecedentes de tabaquismo. Hay que tomar en cuenta que de acuerdo con la literatura médica, vivir con VIH y fumar incrementan el riesgo de desarrollo de cáncer pulmonar en 50%. Entonces es una situación bastante complicada. En el caso del consumo excesivo de alcohol, 3 de estos pacientes representan el 9,4%. Uso de drogas ilícitas se presentó en 6,5%. Presencia de diabetes mellitus en el 9%. Hepatopatías en el 9,4%. Cardiopatías 3,1%. Coinfección por virus de la hepatitis B, 6,3%. Coinfección por el virus de la hepatitis C, 3,1%. Y sífilis latente en el 3,1%. Como vemos, pues hay una serie de condiciones de salud importantes en estos pacientes a los que hay que estar atentos. Aproximadamente entre el 4 y el 10% de los pacientes con VIH ingresados a una institución de salud requiere internamiento en unidad de terapia intensiva. De ellos, del 28 y el 40% se diagnostican en terapia, es decir, estamos ante la presencia de un diagnóstico de VIH ya cuando están en una condición complicada. 50% de los pacientes están sin tratamiento antirretroviral al momento de este ingreso y las infecciones respiratorias graves por enfermedades oportunistas son la principal causa de admisión. Sin embargo, ante la mayor sobrevida por el tratamiento antirretroviral actual, han incrementado los ingresos por descompensaciones de enfermedades base. Un caso importante y reciente fue el caso de Mpox, en que la inmensa mayoría de los ingresos de personas con complicación grave por Mpox o de fallecimiento en nuestro país era de personas que vivían con VIH y aún no habían recibido un diagnóstico y un tratamiento previo al diagnóstico de Mpox. De ahí la importancia, pues, de seguir insistiendo en el tratamiento oportuno y su diagnóstico.
Los pacientes que viven con VIH, que ingreso a unidades de terapia intensiva, se encuentran en estadios avanzados de la infección. Por ello, dentro de las causas principales de ingreso a la unidad de terapia intensiva se encuentran también, desde luego, las enfermedades oportunistas respiratorias y las neurológicas. Sin embargo, un grupo menor de pacientes se encontraba en estadios más precoces y su ingreso fue por descompensaciones de patologías de base o infecciones graves de la comunidad. La mortalidad en unidades de terapia intensiva en estas personas continúa siendo elevada y las personas viviendo con VIH constituyen un grupo complejo y cada vez más frecuente en la asistencia en los servicios de unidades de terapia intensiva. Pues de esta manera llegamos a las conclusiones. Tenemos en primer lugar nuestro gran panorama mundial, que es de 39.9 millones de personas que vivían con VIH en diciembre del 2023, último año computado de manera completa. 380.000 de las personas que viven con VIH en nuestro país, de acuerdo al cierre del 2023. Del 4 al 10% de los pacientes con VIH ingresados a una institución de salud requieren internamiento en unidad de terapia intensiva. Tenemos una mortalidad aproximada de estos pacientes con VIH en unidad de cuidado intensivo de 25%. Y es importante, pues, evaluar el volumen de pacientes que ingresa sin diagnóstico previo de infección por VIH para estimular las acciones de pesquisa precoz, de identificación de casos, antes de que lleguen, pues, a estas complicaciones avanzadas. En los siguientes módulos de este curso vamos a entrar en detalle a los diferentes aspectos de los cuidados de las personas con VIH en condición de estado crítico y pues agradezco mucho su atención y quedo a sus órdenes para cualquier comentario. Muchas gracias.